Buenas tardes. En nombre de la Universidad Popular les damos la bienvenida a este acto. Será Manuel Pimentel con su novela Dolmen, con la persona con la que vamos a clausurar los 9º Encuentros Literarios 2018 que hemos organizado en colaboración con Cultural Albacete. Este proyecto surge de parte del programa del taller de escritura. Es Antonio García Soler quien coordina todos estos encuentros y las actividades relacionadas con escritura. Y también nos acompañan hoy Belén y Ana Laura, de la Federación Española de la Provincia de Albacete de Personas Sordas, para que la palabra llegue a todos, aunque sea a nivel visual. Muchas gracias por otro año más estar colaborando con nosotros. Dar las gracias a Manuel Pimentel doblemente por estar aquí, por el largo viaje que ha hecho y tan rápido como lo tiene que hacer, y por colaborar de forma voluntaria con nosotros. Ahora nuestro concejal de aquí de Almansa, José Antonio, nos dirigirá unas palabras y ya pasaré a leer un currículum de Manuel. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Saludaros, no pretendo otra cosa, agradecer al Aula de Cultura, a Casa de Cultura, por esta iniciativa tan interesante. Hoy se está promocionando la cultura desde este lugar. Los que estáis aquí amáis la cultura, amáis la literatura, amáis la escritura, y eso se hace patente en que estáis aquí una tarde como hoy, disfrutando de un ponente que es de lujo y que si yo destacaría una cualidad de Manuel Pimentel es su amor profundo por nuestra España, por nuestra tierra, por Andalucía. Y vamos a disfrutar de este libro que yo sé que nos va a llegar muy adentro, ¿no? Y qué mejor que él nos lo comparta, él nos introduzca en él. Yo no he tenido la oportunidad nada más que ojearlo. Yo empecé, aunque hice trabajo social, pero empecé a hacer historia. Y al final lo dejé porque iba a hacer historia haciendo historia, ¿no? De tanto que... Y yo recuerdo que cuando empecé a hacer historia, en prehistoria, iba con la manía de ir siempre por el campo viendo las piezas líticas y intentando analizar los planos del ascado, las lascas, dónde estaban los golpes que se habían dado, y me las imaginaba, porque lógicamente no podías todas piezas líticas del paleolítico ni de aquella época. Y me parece que con el libro va a pasar lo mismo. Por donde vaya andando me voy a encontrar dólmenes por todos los lados, porque parece ser que te introduce realmente en la cultura de esa historia, y adentrarse un poco en el pensamiento de esa arqueóloga y de esa aventura de detective tiene que ser una auténtica maravilla. Entonces, felicitaros por estar aquí, agradeceros por hacer cultura en la masa, por disfrutar de la literatura y de la escritura, y que sigamos haciendo cultura en la masa. Gracias. Manuel Pimentel Siles nace en Sevilla en 1961. Es editor y escritor, ingeniero agrónomo, licenciado y doctor en Derecho, diplomado en Alta Dirección de Empresa, y también posee el máster oficial de Prevención y Gestión de Riesgos en la Comunidad. Sus actividades profesionales y empresariales actuales son: es abogado en Baker McKenzie, miembro del Consejo Asesor de Mayoral, de Covirán, ISS y Alcalá Global School. Negociación, mediación y gestión de conflictos, editor de la editorial Almuzara. En cuanto a su trayectoria empresarial, ha creado o participado en las siguientes empresas vinculadas a la ingeniería, tecnología y medio ambiente: Ingeniería y Gestión del Sur, S.A., Ingeniería de Protección Ambiental, S.L., Codesa, Grupo de TEA, Grupo Arión, MSC y Tasasur. Indicar que actualmente no posee ninguna vinculación con ellas. Asimismo, ha participado en diversos consejos de administración, como El Monte, Endesa, Telefónica, Unosa y Astilleros Españoles, y presidió la firma de ingeniería internacional Globatec, S.L. En cuanto a las actividades institucionales, ha sido presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, defensor del asegurado, ARAG, y presidió el Consejo Regulador de Denominación de Origen Montilla Moriles.
En cuanto a la trayectoria política, fue diputado en el Parlamento de Andalucía en 2 legislaturas y portavoz económico. Secretario General de Empleo de 1996 a 1999 y Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de 1999 a 2000. Libros y publicaciones. Cuenta con las novelas Peñalaja, publicada en Planeta en el año 2000 y actualmente en el 2009 se publica en Editorial Almuzara. Con la Editorial Planeta ha publicado Monteluz, Puerto de Indias, La Ruta de las Caravanas. Y también ha publicado El arquitecto de Tombuctú en Umbriel y El decálogo del caminante en Urano. En su propia editorial, Almuzara tiene publicados El librero de la Atlántida, El sabio enamorado y El jardín del califa. Y el más reciente que esta tarde nos presenta aquí, Dolmen. En ensayos tiene en diversas editoriales y ha publicado El talento, Los otros españoles, Los manuscritos de Tombuctú, Andalusíes en el Níger, Manual del editor, Cómo funciona la moderna industria editorial, Resolución de conflictos y Escuela de oratoria. Y en Almuzara, Blas Infante, Andalucía, teoría y fundamento político. El libro de la escritura vital, Cómo escribir la novela de tu vida. Tombuctú, Andalusíes en la ciudad perdida del Sáhara. El interés público y la excelencia en los servicios municipales, como coeditor. En libros de relatos, todos ellos en Almuzara, La yurta, Relatos del lado oscuro del alma. Un libro infantil, Un autobús blanco y verde, Leyendas de Medina Zara y Leyendas de Tartesos. Ha coordinado además los siguientes estudios y monografías: Procesos migratorios, economía y personas. España 2010, mercado laboral. Guía integral de la construcción, prevención de riesgos laborales y medio ambiente. Inmigración y empresa. Como publicaciones técnicas tiene Revolución tecnológica y empleo. Y como libros de entrevista, Queda mucho por hacer, de Pedro Suat, publicado por Maciel Pons. ¿Y qué piensa Manuel Pimentel? Carmen del Riego, editorial Deria. Manuel Pimentel es colaborador habitual en los diarios Andalucía Información y Es Público, así como en la revista Directivos y Empresas. Es director y presentador del programa Arqueomanía en Televisión Española 2 y patrono de la Fundación Blas Infante y la Fundación Independiente. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Ahora es Antonio quien va a clausurar estos 9º encuentros literarios. Hola, buenas noches. ¿Se oye bien, no? Nada, pues vamos ya al final, ¿no? Pasa el tiempo rapidísimo, ¿no? Como decía Garcilaso, la edad ligera, ¿no? Y bueno, ya está ahí todo dicho por José Antonio, por Amparo. Creo que poco puedo añadir más. Únicamente, pues, daos la gracia de poder estar aquí y de poder concluir estos 9º encuentros que el tiempo ya está a nuestro favor. Esperemos que pronto sean los 10º, los 11º, etcétera, ¿no? Y de forma estupenda nos acompaña Manuel Pimentel. Ya han escuchado la amplia trayectoria, tanto política como cultural, como en el aspecto técnico y empresarial. Es decir, que abarca muchos aspectos. Y me estaba acordando así, porque la novela ya para él más tranquilamente, la novela creo que le va a gustar si se adentra en ella, pero me estaba acordando de la democracia griega, ¿no? Es decir, un ejemplo que tenemos también aquí es la idea antigua de democracia de hace 2500 años. Un ciudadano ejercía su labor, el máximo cargo, en su caso llegó a ser ministro, y se va y sigue con su vida de ciudadano. Es un gran ejemplo, me parece, para todos. Y además dedicado al otium, también en el sentido quizás también más romano,
de la palabra, el otium, que no es no hacer nada, sino hacer aquello que realmente te gusta. Sería lo contrario al necotium, por decirlo así. Entonces me parece que aúna estos dos aspectos clásicos y es de agradecer que esté aquí. Y como bien ha dicho Amparo, además gratis et amore, es decir, gratis y por puro cariño, porque ya saben que las personas que tenemos la suerte de estar aquí, pues no tienen ningún beneficio económico extra, como habría otros que sí lo hacen. Digo esto porque distingue muy bien a aquellas figuras que hemos tenido aquí en Almansa, entre las cuales hoy tenemos a Manuel Pimentel, pero también hemos tenido a premios nacionales de poesía y a otros muchos que honra doblemente esto, que lo hagan de esta manera, gratis et amore. No sé por qué me ha sido la cosa clásica hoy, no lo esperaba, pero quizás porque la tierra suya, Córdoba, Sevilla, es una tierra que fue la cuna de la Bética y él es una persona muy cercana a la historia, más que incluso a la prehistoria, y por eso quizá me ha surgido este pasado de pronto con nuestra relación greco-latina, ¿no? Y nada, pues espero que disfruten mucho, que si os gusta la novela en la cual se mezcla la historia con lo actual, podáis vivirla, y qué mejor que el propio autor nos lo presente de primera mano. Él es un auténtico enamorado de la tierra, como he dicho, de nuestra tierra, de nuestra historia. Ha comentado que aquí en España hay, bueno, lo dirá él mejor, bueno, el lugar donde quizá haya más dólmenes y no lo sabemos, ¿no? Se lo apuntan otros países, pero aquí existen, ¿no? Nada más ver una anécdota, si me permite, nada más ver el castillo, que le ha encantado, ha intuido que debajo de ahí seguramente hubo en su tiempo un antiguo asentamiento del bronce, etcétera. Es decir, que en cuanto ve algo histórico, algo le atrae y le ha encantado Almansa. Ahora él os lo comentará de forma más directa. Y bueno, pues que disfrutéis, que hemos llegado al final, bueno, a un final de estos encuentros, que esperemos que sean el colofón para que el próximo año iniciemos los 10º encuentros con alegría, con ganas y sobre todo con autores tan excelentes como los que hemos tenido este año, ¿no? Así que ánimo, el que estemos aquí todos es fenomenal, estamos los que tenemos que estar, y que esté esto lleno también es una señal de que Almansa está por la cultura. Hay que seguir en ello porque, y acabo ya, no me extiendo más, la cultura viene de cultivar, de cultivo, y cultivo tiene también dos acepciones, el de la tierra y el del espíritu. Ambas cosas, que no se nos olvide que es necesario para el espíritu, para el cuerpo, para cualquier persona que se llame humano. Decía aquello, creo que era el autor de teatro Terencio, si no recuerdo mal, no lo voy a decir en latín porque acaba en puto y parece que es otra cosa. Esto de humanus sum en il humanum alienum puto, ¿no? Puto significa podar, pensar y podar. Es decir, soy humano y nada humano me es ajeno. Seguro que ese lema también está en la novela y en la obra de Manuel Pimentel y en todos nosotros. Que lo disfrutemos. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, me siento muy halagado por vuestra presencia, es una belleza ver la sala llena, rodeada de cuadros. Quiero agradecerte mucho, Antonio, que hayas venido, felicitar al equipo de Cultura, Antonio y Amparo, porque la verdad lo han hecho estupendamente. Antonio, que hay que ver el latín que sabe, y hay que ver el romano. Me ha dejado disculpa, lo siento, ¿eh? Te has venido arriba, y claro, ¿ahora qué digo yo, no? Como decía el Quijote que nos rodea, ¿no? Entre latines, entre sabiduría y latines, ¿no? Lo siento mucho. Él proviene, Antonio, de una tierra antigua. Las toponimias son muy importantes. Almansa tiene su propia toponimia, todos los pueblos, todos los territorios, los ríos. Se aprende mucha historia simplemente viendo desde el coche cómo se llaman los sitios. Os lo recomiendo porque ya te van hablando. Y él proviene de un pueblo que se llama Antas, donde tenemos amigos comunes. Antas es un nombre muy antiguo, y allí hubo una de las civilizaciones importantes que nació allí, fue el Algar del Bronce, hace 2200 años antes de Cristo, cuando terminaba justo el reino de los dólmenes.
hace 4.000 años. Por aquel entonces, más o menos, el dolmen fue desapareciendo de nuestra vida para incorporarse pues a la arqueología. Amparo, eres una máquina, no te digo nada, lo he organizado todo perfectamente y me ha gustado mucho pues cómo lo hacéis, la promoción que hay, la dignidad del trabajo y bueno, no es casualidad que haya tantas personas también un trabajo detrás, ¿no? Más allá del agradecimiento, espero no aburriros mucho, voy a hablar muy poquito de la novela porque es una novela que pasa en la España actual, transcurre todo en la España actual. Una arqueóloga joven que va a excavar en unos dólmenes en Valencina de la Concepción, un pueblo muy cercano a Sevilla, y hay un crimen. Lo puedo contar esto del crimen porque pasa en el capítulo 1, por tanto no descubro nada. Ya no hablo más de la novela porque no seré yo quien diga el asesino es el mayordomo. Es lo peor que se puede decir en una novela. Y sí quiero hablar un poquito de el por qué nace, porque seguro que si estáis aquí os gusta leer y a muchos os gustará escribir y ya sabéis que el proceso de creación literaria o de escritura no lo gobiernas tú del todo, ¿no? De repente tienes un chispazo, una idea y ya tienes la pulsión de escribir y la tienes, ¿no? Yo esta novela me nace en Valencina de la Concepción, como hago el programa de Arqueomanía tengo la fortuna de poder entrevistar muchos arqueólogos, visitar muchos yacimientos, muchas cuevas, es decir, estar un poco en lo que se está descubriendo en cada momento y me impresionó mucho Valencina de la Concepción. Yo conocía ya muchos dólmenes, pero hasta ese día no fui consciente de la importancia megalítica de nuestro país. Si yo os dijera que España es el país, como decía ya Antonio, ¿no?, que tiene los dólmenes mayores del mundo y los más antiguos del mundo, pues sorprendería. No está en nuestro conocimiento común. Igual que sabemos que tenemos pues el Escorial o la Mezquita de Córdoba o la Alhambra o grandísimos monumentos que sí están en nuestra vista, el mundo megalítico pues no estaba. Por lo que fuere, nos olvidamos. Y yo ahí simplemente quiero contaros un poquito, ¿no? El esbozo es muy divertido y llega hasta nuestros días, lo que fue el mundo del dolmen, que es la evocación de la novela, pero que es el trasfondo que hay, ¿no? Lo que es el mundo del dolmen y su evocación. El megalitismo, que viene de su nombre de megalito, piedra grande, empieza más o menos en España, lo que sabemos ahora, hace 7.000 años. Por tanto, en el 4.500, 5.000 antes de Cristo. Hace ya muchos años. Muchos años. Hasta entonces habíamos sido lo que se llama en arqueología el paleolítico, que básicamente, en teoría, habíamos sido pues más o menos nómadas, más o menos vivíamos de lo que cazábamos, pescábamos y recolectábamos. En el neolítico pasan cosas muy importantes. Muy importante. De hecho, ahora mismo estamos terminando el neolítico. En el neolítico dejamos de estar por ahí danzando y recolectando y nos asentamos en pueblos, ponemos un rey, un ejército, la policía, los concejales, las murallas, el territorio, todo eso nace en el neolítico. Cuando tú piensas en el neolítico, el cura, ya están todas las instituciones de las cuales seguimos hoy habitando, nacen en el neolítico. De hecho, yo cuando entrevisté una auténtica revolución, entrevisté a Juan Luis Azuaga, que os sonará, es el arqueólogo de Atapuerca, en Burgos, un sitio importantísimo, y él me dijo, lo entrevisté allí en la Cueva Grande, y él me dice, hermano, se habla mucho de la revolución industrial, el vapor, la electricidad, pero la humanidad solo hasta ahora ha habido una revolución que está terminando hoy y empezamos otra. La que ha habido es la del Neolítico, que es cuando nació, pues esto que os he dicho, las instituciones que a día de hoy siguen funcionando. Rey, policía, impuestos, murallas, lo que conocimos. De repente ahora sí está cambiando esto. De rey, muralla, policía, impuestos, comerciantes que trabajábamos con materia y energía, ¿verdad? Vendíamos cosas, agua, libros. A partir de ahora la economía empieza a estar en el dato, en la informática, en los programas, que no se ven. ¿Dónde está el dato? ¿Dónde está el software? ¿Dónde está? No está en ningún lado. Está, y sin embargo las grandes empresas, el poder ahora mismo está ahí. Esto está cambiando y nos estamos metiendo en una sociedad digital que llamamos, que va a ser muy distinta, durará el tránsito 200, 500 años, estamos empezando los primeros pasos, pero van a ser algo nuevo. No lo sabemos, es muy apasionante lo que viene, pero sí sabemos que estamos terminando el Neolítico y que nos adentramos en un territorio ignoto, una sociedad donde no hay mapas todavía y que iremos andando. Bueno, pues por eso, todo eso lo he tenido en la cabeza cuando digo, bueno, pues ya que me toca en mi generación, en nuestra generación, hay que ver, hombre, aquí más o menos ya estamos algunas personas que tenemos cierta experiencia en la vida, ¿no? Lo que ha cambiado la vida en nuestra propia existencia. Muy raro encontrar en el pasado
que en una generación hayan surgido tantos cambios y tan trascendentales, ¿no? Decía, ahora que nos ha tocado cambiar, vamos a pensar y voy a pensar qué pasó. Pues hace 7.000 años algo pasó en la humanidad, algo, hay muchas teorías, y el caso, como digo, nace en la ciudad, el cura, el pueblo, lo que hoy conocemos, exactamente igual, cambiaría muy poco, muy poco, muy poco. Y claro, como pasa ahora mismo, cuando nos juntamos en un pueblo, que es lo primero, después, al mismo tiempo que la muralla, o perdón, antes que la muralla, ¿qué es lo que ponemos? La iglesia, el lugar sagrado, el templo. En el megalitismo, ¿qué ocurre? El neolítico deja su impronta en sus grandes catedrales, que son los dólmenes. Los dólmenes nacen con una voluntad de gigantismo, de pasmo, de asombro, de dejar huella, la misma que en el gótico, el románico o el barroco inspiraba a los constructores de catedrales. Hagamos una obra tal que por locos nos tomen. Hagamos catedrales gigantescas, iglesias monumentales. Pues esa misma pasión, porque somos lo mismo, a día de hoy la lógica es la misma, decidimos hacer dólmenes. Hacer un dolmen es muy complicado, muy complicado. Fijaros, si os hablo de hace 7.000 años, ¿qué es lo que pensamos todos? En hombre prehistórico. Estamos en la prehistoria, en el neolítico, en los albores del neolítico, por tanto, prehistoria profunda. Si os digo cerrar los ojos, ¿cómo veis a un señor o una señora de la prehistoria? Pues lo veis con un taparrabo y un palo en la mano, más o menos, ¿no? Y por ahí pegándose los unos a los otros, y el hombre pegándole el palo a la mujer y arrastrándola por los pelos, más o menos lo que hemos visto en el imaginario, el imaginario que tenemos más o menos en nuestra cabeza. Cuando tú vas a un sitio, que hablaré de él porque es espectacular, tenéis que ir, igual que conocer tantos monumentos, el dolmen de Antequera, el dolmen de Menga es un dolmen espectacular, el mayor del mundo, ese es el mayor del mundo. Cuando tú ves esa obra, que se pudo hacer hace unos 6.000 años por lo menos, ves piedra, la losa que cubre la cámara final es como esta habitación, de superficie y de altura, 160 toneladas, tú ves esos movimientos de piedra a kilómetros. Cuesta mover una piedra de 160 toneladas, el peso de muchos camiones, que se traían desde canteras con rodillos. Tú dices, bueno, esto, el que lo ha hecho, sabe ingeniería, sabe arquitectura, sabe materiales, hay lógicamente un diseño. Para tener una piedra esta hay que hacer un camino, una carretera, porque tiene que venir sobre llano, claro. Tiene que haber gente que tire, gente que pare. Lo que lo estaban haciendo, mucha gente que tire, mucha gente que pare cuando va cuesta abajo. En fin, esto es un prodigio de la tecnología. Y la primera reflexión que te viene, y cuando lo vives, oye, una obra como esta no lo han hecho tíos con taparrabos, la han hecho gente con nuestra misma inteligencia, porque nosotros, de que genéticamente somos Homo sapiens sapiens, de coco andamos igual. Es decir, tú por eso, cuando ves el arte prehistórico, ¿cuántas cuevas he estado yo y me he emocionado? Porque lo que veo allí es lo que yo haría, entiendo el lenguaje y me habla, y eso hace 18.000 años, es lo mismo. Entonces, aunque vayan vestidos como vayan vestidos, olvidaros, somos nosotros. A nuestro efecto somos nosotros, y queremos demostrar que nuestra tribu, nuestra civilización es importante. Y lo primero que hacemos, casi lo único que nos queda, son los grandes dólmenes. Por tanto, aquí en España, desde hace al menos 7.000 años, hubo civilizaciones muy importantes. Civilizaciones muy importantes que a día de hoy no sabemos ponerle nombre. Hablamos del Neolítico, pero ¿quiénes son los del Neolítico? No sabemos, simplemente el Neolítico como etapa histórica. Pero un dolmen como el de Menga significa que se juntan miles de personas con un orden, donde había cuadrilla, ingenieros, donde había impuestos, donde había recursos, donde había un ideario común, donde había un gran mago, un gran sacerdote, un cura importante que predicaba algo en lo cual todos creían. Es decir, toda la estructura del constructo ideológico ya existía. ¿Quiénes eran esas civilizaciones? No las sabemos, no lo sabemos. No hay fuentes escritas, nos queda su piedra, nos quedan sus dibujos y nos queda lo que estamos descubriendo poco a poco. Fijaros que es muy curioso, y esto es una de las cosas que a mí más me asombra. Sabéis que desde el mundo romano, si queréis, pues la etapa artística va muy vinculado con las construcciones intelectuales, los discursos, el modo de organizarte políticamente, y hay cierta homogeneidad. En el mundo clásico, bueno, pues todo el Mediterráneo, el tipo de edificación es lo que entendemos los clásicos, los pórticos de columna, el triangulito arriba. Vemos un templo romano, uno griego, identificamos. Después ya vino la Edad Media, el románico,
el gótico, el barroco, el neoclásico, y responde en toda Europa a un mismo canon estético. En el 1700 y pico, pues en toda Europa se hacía un tipo de edificio, en 1500 y pico un tipo de edificio, es muy curioso, ¿no? Que son los estilos. Pero si tiramos a la prehistoria, ahí surge la gran sorpresa. O por lo menos para mí lo es. Hace 40.000 años o más, se han descubierto en España ahora dataciones de 60.000 años de pintura rupestre, en toda Europa se pintaba lo mismo. Hace 40.000 años todos pintábamos puntos rojos, pero aquí y en Inglaterra, en todos lados. Hace 30.000 pintábamos manos en negativo. Hace 20.000 bisontes, cabras, pero estilo naturalista, Altamira, que tú ves perfectamente el bisonte. Hace 10.000 era pintura esquemática, la levantina. 6.000, la levantina algo más, que son líneas, apenas trazos. Cuando tú ves una pintura esquemática, los que se han aficionado, que son trazos, dice, oye, ¿cómo los que ya pintaban miles de años atrás, esos ciervos, esos bisontes tan bonitos, cómo han podido degenerar a esta pintura? Uno te diría igual que desde que Velázquez pintaba Velázquez, Picasso pintaba otra cosa, o Miró. No es que sean peores pintores, es que son estilos distintos. Hay una humanidad y un constructo ideológico detrás distinto. Y para mí lo asombroso es cómo hace 20.000 años en toda Europa hacíamos el mismo tipo de pintura. ¿Y por qué hace 7.000 años en toda Europa nos podemos construir dólmenes? Y dólmenes muy similares. Menhire, Cromlech y dólmenes. ¿Qué nos anima a todo? Entonces hay dos teorías ahí. Siempre la hubo. Uno que es la de difusión. Tú ves a tu vecino con un dolmen y dices, ese dolmen yo más larga y hago un dolmen más grande, que es lo que pasa en todos los pueblos, todas las ciudades, todos los países. En fin, estamos como estamos siempre, ¿no? Sería ver el dolmen del vecino, tú haces más grande, el que está más allá hace otro y se va contagiando por difusión. Sería una de las teorías. Hay otra teoría muy bonita y quién sabe si tiene razón, que es la de que viene a decir que hay un inconsciente colectivo, un subconsciente colectivo, y por lo que sea toda la humanidad vibra al unísono. A todos nos gusta lo mismo en un momento dado. Nos ponemos sensibles a determinada corriente y de forma espontánea surgen los estilos. Bueno, probablemente sean las dos cosas y el caso es que hemos ido haciendo ambas. Los estilos son muy uniformes en toda la prehistoria local, es sorprendente, es muy sorprendente, muy literario y te demuestra que la gente hace 6.000, 7.000, 20.000 años tenía nuestra misma inteligencia, nuestras mismas pasiones. Tú lo ves cuando lees los textos más antiguos que tenemos, que son la Biblia, la Ilíada. Tú entiendes la Biblia hoy en día. Bueno, habla de la Biblia hoy no se podría escribir, es políticamente incorrecto. La hija de Noé lo emborrachan y se acuestan con él. El otro mata a su hijo por no sé quién. Son de una, vamos, ni el escritor más procaz se atrevería a decir las salvajadas que se cuentan en la Biblia. Se excomulgaría hoy en día como políticamente incorrecto, pero tú entiendes esa pasión. La Ilíada entiendes perfectamente las pasiones. ¿Por qué? Porque las personas no han cambiado. No han cambiado. No sé cómo serán las personas dentro de 500 años, porque esto que estamos haciendo nos va a afectar mucho nuestro cerebro, nuestra forma, lo que el mundo digital, esto es muy profundo, los cambios. Pero bueno, eso ya nosotros no vamos a vivir cosas, pero no viviremos el cambio. Podemos entenderlo. El dolmen, por tanto, nace en toda Europa y los más antiguos probablemente estén aquí en España, en el sur de España. El megalitismo está prácticamente en toda España. Cataluña y en el Levante hay algunos, aunque donde se concentra más en toda la fachada atlántica de la península, España, Portugal, Francia. En Francia está Karnak, que son alienaciones de miles de menhires seguidos, y Inglaterra, por supuesto, donde está el Stonehenge, que es el Cromlech que conoceréis, tan bonito, y eso es típico de los españoles. Los que van allí a Inglaterra van a ver Cromlech, Stonehenge, y ni uno ha visto Menga, que tiene la misma importancia cuanto menos que Stonehenge. El prodigio arquitectónico, cuando vayáis, ya me diréis, pensaréis, ¿y esto cómo se ha podido hacer? Madre mía. Bueno, pues yo a eso le doy importancia, claro, le doy, porque no es fácil. Pero aquí nos ponemos ahora mismo, con nuestra inteligencia, a hacer un dolmen, tardaremos un tiempo, lo haríamos, porque sabemos que está la piedra, buscamos la fisura, vamos. Lo que es muy difícil, entonces y ahora, es la unidad política. Es decir, ¿cómo pones tú a miles de personas a trabajar al unísono en algo? Que se lo digan a los señores concejales lo difícil que es esto. Es decir, ¿por qué tienes un ideario común y normalmente alguien que lo esclaviza? No. Para hacer grandes cosas
tienes que compartir el proyecto. Y de alguna forma u otra, y con nuestras peleas o no, ahí hubo un momento que ya formamos grandes civilizaciones y ya hicimos. De aquellas civilizaciones neolíticas, el dolmen se siguió utilizando, llegó la edad del cobre, los primeros metales, el dolmen se siguió utilizando muchísimo, hasta que ya en el bronce, cuando los señores de Antas pues hacen una gran civilización del bronce, que llega a toda España, ¿no? Tiene distintas formas. En el bronce tuvo que haber una guerra brutal, porque de repente el neolítico y el cobre, estamos hablando desde 7000 hasta el 2000 a.C., número redondo, más o menos vivíamos en los llanos. En el bronce tuvo que haber una guerra brutal, porque nos vamos a cerros inaccesibles, a cerros increíbles. Yo veo los poblados del bronce y digo, madre mía, ¿cómo subían hasta allí? ¿A quién temían? ¿Por qué de repente todos nos vamos a vivir a unos cerros altísimos, protegidos? ¿Qué temíamos? ¿Qué nos daba miedo? ¿De quién huíamos? Son preguntas que no están resueltas porque no tenemos esa fuente escrita que nos lo desvele. En la época del cobre, cuando aparecen los primeros metales, hay grandísimos dolmen, que son Valencinas. Valencinas de la Concepción es un pueblo que está, si conocéis Sevilla, está en el Aljarafe yendo a Huelva, hay un cerrito al lado de Sevilla, muy cerca. Sevilla el mar llegaba hasta Sevilla en ese momento, y en Valencinas se hacen muchos dólmenes. Hay unas 40.000 estructuras. Grandes dólmenes puede haber 40 o 50, excavados 3 o 4. Hay algunos dólmenes que están bajo cortijo, allí se llaman haciendas, que está el dolmen, la hacienda sobre el cortijo. Yo he tenido oportunidad de conocer algunos cortijos con dólmenes, algunos conocidos y algunos los tienen medio escondidos para que no se sepa. La riqueza de los dólmenes son muy espectaculares, 40 metros de pasillo, pero lo que es más espectacular es la riqueza que tienen. En ese mismo periodo, en el Levante, tenemos los Millares en Almería, también del 2500 a.C., más o menos, donde también hay megalitos, son cámaras más pequeñas, pero que también hay una riqueza altísima. De repente en ese momento, y fijaros una tumba que se excava en Valencinas, aparecen ámbar del mar Báltico, marfil, piezas de marfil africano y asiático, oro por supuesto, metales, mucha riqueza. Quiere decir, si hay marfil africano y asiático, que ya el Mediterráneo por supuesto se recorría, los comerciantes, ya os digo, éramos nosotros. Y además, cuando tú tienes una civilización que el muertecito, se va con todo eso, significa que ya no es el rico del pueblo, o no quiere tener cosa elemental, busca objetos de prestigio, de valor. Es caro, es un ornato. Marfil africano, marfil asiático. ¿Por qué un señor o una señora tiene marfil africano? Para decir soy más rico que tú que no lo tienes, porque oye, para hacer una cosita de esta te valía con cualquier cosa. Igual que ahora, la misma lógica del producto de valor, que tiene una parte económica, si me va mal lo vendo, pero una parte claramente de diferenciación, de autoestima, de sentirte diferente o importante. Era riquísimo. ¿Quién era esta gente tan rica? ¿Cómo es posible esos tesoros que se repiten de alguna forma en los Millares, con también marfil, también el mismo comercio, el mismo periodo y la misma materia? ¿Quiénes eran? Bueno, pues hay otro tipo de dolmen, y de repente sobre el bronce los dólmenes los abandonamos. No sé muy bien por qué los abandonamos. Ya en el bronce no hay grandes monumentos. Llegarían después el mundo ya del hierro, los íberos, que estamos en zona plenamente íbera, muy importante vuestra tierra, ¿no? En toda esta cultura, vuestra tierra siempre ha sido una tierra de paso, y por tanto, pues todos habéis tenido rasca de todo esto, lo que decimos, siempre pasaron por aquí. Pero en esta materia, y antes Antonio nos hablaba de los romanos, fijaros, hay cosas muy bonitas. El dolmen de Menga está en Antequera, provincia de Málaga. Fijaros el nombre de Antequera. Antequera viene de Anticaria. ¿Y quién le puso? Fueron los romanos cuando llegaron allí y vieron esos dólmenes tan grandes, venerados por la gente del lugar, y que le dijo Anticaria, la ciudad de los antiguos, el pueblo de los antiguos. Esos antiguos colosales que habían hecho esos dólmenes increíbles, inauditos, imposibles. Y de Anticaria viene Antequera. Fijaros la toponimia, lo bonita que es, ¿no? Es decir, el analizar los nombres, la arqueología de los nombres, muchas veces casi tan importante como la arqueología de la piedra. ¿Por qué abandonamos los dólmenes? ¿Por qué de repente esas construcciones que tanto esfuerzo
nos costaron, los abandonamos, porque las iglesias siguen durando. Es decir, llevamos ya miles de años haciendo iglesias y le seguimos teniendo respeto. A veces, bueno, aquí se ha desactualizado una, pero sigue teniendo valor, qué bonita es. No hemos abandonado no hemos salido despavoridos de las iglesias. Yo probablemente creo que salimos del dolmen porque cambió la mentalidad. Y el dolmen tiene cosas muy bonitas, y os contaré bonitas, pero tiene que tener algunos ritos duros. En alguno de ellos cerca se ven restos de antropofagia, por tanto hubo sacrificios humanos, lo cual es duro. En Valencina, y es muy curioso, ¿no?, en Montelirio, un dolmen que ha aparecido fantástico, excavado, de una cámara, un pasillo muy largo, llega una cámara, y en la cámara, y al final el señor enterrado en otra cámara. En la cámara, entre otras cosas, aparecen los restos perfectamente vestidos, riquísimos, de 18 mujeres. 18 mujeres que tenían mercurio, no sé qué, que o mueren o las matan o se suicidan o las suicidan justo en el rito de enterramiento del que estaba allí. 18 señoras con unos trajes, yo no sigo mucho la moda, pero como de la alta costura ahora mismo de Caprile o de Carolina Herrera, o no sé, la alta modista que pueda venir, de conchitas hechas, lo vi en el Museo Arqueológico de Sevilla, de una fineza, una elegancia emocionante, vamos, de una delicadeza. Ese traje es de los que ahora mismo apelo, un traje de esto de alta costura, seguro que los buenos, 10.000 euros te va a costar el trajecito. Esto era de los de 20.000, es decir, porque es que es imposible esas conchitas. ¿Quiénes eran? Claro, ese tipo de ritos yo estoy seguro que en un momento dado cambiamos y abandonamos el dolmen. ¿Qué eran los dólmenes? Y aquí hay muchas dudas. En principio, la función más probable es necrópolis. Algunos de ellos son claramente necrópolis, ciudad de los muertos, donde se entierran. Pero muchos no solamente eran necrópolis, eran catedrales. Las catedrales son también necrópolis. La iglesia, sabéis, hasta que estuvo aquí Pepe Botella, hasta los franceses, los muertos nos enterramos en la iglesia y nos hacíamos monumentos en la iglesia y lápidas en la iglesia. Ya ahí, por salubridad, se hace una orden y se sacan los cementerios fuera de pueblo. Por eso nunca encontraréis en ningún cementerio de España enterramiento ni epitafio de más de 1800. Los más antiguos son 1800 poco, porque los anteriores están en las iglesias. En toda la iglesia alrededor, cuando se hacen casas y tal, empiezan a salir los muertecitos de nuestros tatarabuelos, ¿no?, que las criaturitas pues estaban allí esperando el descanso eterno hasta que nuestras máquinas lo sacan. Eran enterramientos, eran lugares de culto, eran lugares de magia, seguro. Muchos de ellos están orientados a la salida del sol, de tal forma, fijaros qué bonito, en el solsticio, a veces de invierno, otra vez de verano, como está cuando sale el sol penetra por todo el pasillo hasta que llega a la cámara, ¿no? Algunos dicen que es como un rito de fecundidad, ¿no? El sol fecunda la matriz de la tierra. Ahí hay mucha historia y no sabemos exactamente qué fue. Sería todo ello. El caso es que fue asociado a algo mágico. Sigue hoy en día asociado a mágico. El sur de España y el levante de España, que somos hijos de la luz, o decidimos ser hijos de la luz desde aquella época, nos apartamos del dolmen, lo quitamos de nuestras costumbres. No hay dólmenes ni en nuestras leyendas, ni en nuestros mitos, ni en nuestras fiestas, ni en nuestras costumbres. Sin embargo, el mundo celta, el mundo bretón, el mundo inglés, mantuvo el dolmen. Si veis las películas de Arturo o tal, siempre aparece el dolmen de fondo, los druidas. El mundo celta, el de las brumas, el del muérdago, el de los aparecidos, mantuvo el dolmen. Nosotros lo erradicamos por completo. Ahí tuvo que pasar algo para que nosotros, hijos de la luz, lo quitáramos de nuestra costumbre. Pero en todo caso el dolmen, como está enclavado en lugares de fuerza, y eso es otra cosa muy divertida, está enclavado en sitios de energía especial, de energías telúricas, en algún caso fue utilizado, en muchos casos fue utilizado por iglesias. Los dólmenes son lugares, sitios especiales, y la iglesia, muchos de ellos están en sitios muy especiales. Por eso en muchas ermitas sentimos algo, nos sentimos bien. ¿Por qué? Aparte de la fe que cada uno tenga y lo que vea y le evoque, y la arquitectura que es bonita y tal, es que están en sitios de fuerza. Será por el agua que corre, por el mineral, la orientación, lo que fuere. El caso que allí vibra algo que te sientes bien, ¿no? Y fijaros hasta qué punto llega esto, que hay unos dólmenes en España maravillosos. Si vais a Cangas de Onís, provincia de Asturias, justo donde está Covadonga, Cangas de Onís está abajo, Covadonga está ya en el cerro arriba. En Cangas de Onís hay una iglesia dentro del pueblo
que está sobre un túmulo. Se llama la iglesia de Santa Cruz. Esa iglesia la mandó construir Fábila. Fábila, que era el hijo de Pelayo, del famoso Pelayo de la batalla de Covadonga. Pelayo se hizo enterrar con su mujer, al lado hizo construir una ermita que se llama Santa Eulalia de Abumia, y se enterró allí, justo sobre el dolmen. Su hijo se mandó construir una iglesia que es Santa Cruz sobre un dolmen. El dolmen ya se perdió en la memoria, y en el siglo XIX, excavando, apareció el dolmen. Hemos hecho el programa allí, lo he excavado, podéis verlo porque es un sitio maravilloso, un dolmen grandísimo para la escala del norte, para la escala Astur. En el sur sería un dolmen medio, pero un gran dolmen. Y fijaros qué historia, ¿no? Y el rey se entierra en el dolmen, hace la iglesia en el dolmen. Pelayo, nada más ni nada menos que Pelayo, fijaros lo que significa Pelayo en esta historia, en el dolmen. Eso es leyenda maravillosa. ¿Por qué se entierran en dólmenes? Pues claramente porque quieren heredar el prestigio de los antiguos. El lugar santo, lugar de referencia de los astures, lugar en todo lo pasó, y ellos heredan ese prestigio. Y fijaros, cuando ya se había perdido la memoria del dolmen, las mujeres del pueblo, y eso lo cuentan en el 19, iban allí a esa iglesia, que era una iglesia, estaba en un túmulo, estaba en el túmulo del dolmen encima, iban y buscaban tierra porque decían que era tierra santa. Es decir, el recuerdo mágico del lugar permaneció durante mucho tiempo. El dolmen tiene un elemento mágico, sin duda ninguna, y por eso es muy literario. Mete lo que significa la evocación, el misterio histórico, el prodigio arquitectónico, y encima el guiso lo condimentas con magia, esoterismo, misterio, que lo tiene, que verlo haylo, pues tienes temas muy literarios, ¿no? Por eso las novelas es fácil que fluya, es fácil que nos inquiete, y yo pretendo ahí pues estar divertido. Ahora mismo en el 19 empezaron a aparecer en Francia órdenes de adoración de dólmenes y tal, y hoy en día, fijaros lo que me pasó cuando presenté, y esto no es una broma, cuando presenté la novela en Valencina. En fin, después la gente muy amable, te saluda, firma, y de repente llega una señora, joven, con un ojo verdes transparentes, de estos que te miran, me inquietó, la verdad, me miró, de estos profundos, de estas personas que te miran y te hace algo dentro, y me dice, hola Manolo, o digo, hola, me llamo, no me acuerdo el nombre, y quiero decirte que soy la gran sacerdotisa. Y digo, ¿la gran sacerdotisa cómo? Sí, de la orden que venimos en los solsticios, a la orden de la sanación, o no me acuerdo qué. Hay órdenes ya que hacen, si veis en internet hay muchos sitios, ya hacen muchos ritos en los solsticios. Normalmente son órdenes, de luego las que me se presentan, órdenes blancas, de luz, de gente buena, sana, que busca armonía con la naturaleza, en fin, sanaciones naturales, este tipo de discursos que está muy bien y que hay bonomía. También hay órdenes donde hay luz, ya sabéis que siempre hay luz y sombra, siempre. Pues también están las que no son tan buena gente, que esas no se me presentan, pero que, como os digo, a verlas, haylas. Pues con todos estos elementos he escrito esta novela, escribo en función de mis posibilidades y mis capacidades, me entrego a ello con toda mi pasión, y entonces aquí pretendo tres cosas. El español, hacerlo, manejarlo de forma que sea bonito, lo intento que haya un estilo bonito y medianamente cultivado, pero pretendo de fondo transmitir esta pasión que os digo por conocimiento de la historia. Si lo veis, no es que cuente mucha historia, pero está impregnado, pues vais a aprender un poco el mundo del dolmen en España y en Europa. Y tercero, y muy importante a mí, pretendo que lo paséis bien, porque la cultura siempre fue divertida. Solo sobreviviremos en la cultura si la vivimos, nos apasiona, nos divierte, nos emociona, nos intriga, y yo claramente pues pertenezco al tipo de escritor que pretende que el lector quede enganchado, que siga la novela, que no le cueste leer, que esté deseando el siguiente capítulo, y que aprenda, se divierte y se emocione. Si todo eso lo he conseguido, pues el espíritu del dolmen ha estado conmigo y os lo agradezco. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Manuel está dispuesto a responder a todas las dudas, a todas las preguntas, a todas las curiosidades que tengáis. Bueno, primero quería felicitar a Manuel pues el habernos impregnado de ese entusiasmo que a él le embarga sobre la historia de Mar. Y mi pregunta sería, porque bueno, ha circunscrito de alguna manera pues, toda la cultura megalítica en el ámbito europeo, pero claro, las primeras culturas, civilizaciones nacen en
Mesopotamia, Uruk, Tigris, Éufrates, ¿hay alguna manifestación o vestigios por allí o incluso en África? Sí, bueno, hay, pero para que nos situemos más o menos, si vamos comparando, las grandes civilizaciones nacen siempre, los grandes ríos, como es normal, nacen en la época final de la glaciación, y las grandes civilizaciones nacen en el Tigris y el Éufrates, lo que es Babilonia, mundos asirios, Mesopotamia, todas estas, y después claramente en el Nilo, ¿no? Cuando se hizo los millares y cuando se levantó los dólmenes valencianos contaban, se estaban haciendo las grandes pirámides, las de 2500, las antiguas. El mundo megalítico egipcio es muy pobre. Hay algunas cosas megalíticas, como Crowley, pero muy pobre, no llega. El mundo asirio en Turquía sí hay una gran ciudad de esa época, muy grande, y la hay. Pero los exponentes de la cultura megalítica más puro es el occidente europeo. En África también hay dólmenes, Marruecos, lo he visitado, y Crowlech, en la parte atlántica también, pero son más pequeñitos. Yo te diría, ¿es exclusivo europeo? No. Estas cosas son, como te digo, cuando vibramos todos. Lo que sí es verdad que hay un tipo de dolmen europeo, más o menos por decírtelo, y occidental. Después, si a mí me dices tú en nuestra historia, por decir España, ¿no? Por no decir Europa, ¿qué monumentos tenemos de verdad que sean? Voy a decir una cosa muy simple, ¿no? Y con todas las capacidades de equivocación que yo tengo. Pero ¿dónde estamos nosotros en la primera división mundial? ¿En qué periodo nuestros monumentos son los más importantes del mundo? Por decir algo. Pues uno dice, en el Paleolítico sí. Altamira, por decir una cosa, Altamira es una belleza, es una joya. Es una, está o la más importante o la segunda más importante del mundo. Por tanto, ahí estuvimos en primera división. En el megalitismo estuvimos en primera división. Menga, Valencina, Los Millares, eso está en primera división del mundo. Menga, el mejor dolmen del mundo. Para deciros de esa antigüedad, el mejor, ahí brillamos. Después ya en el bronce, en nuestro mundo romano, no podemos competir en nuestros monumentos. Hay monumentos fantásticos romanos, el mundo íbero es muy bonito, pero está el etrusco, está el minoico, están muchos ya que tienen, bueno, mira, un poquito anterior, ¿no? No destaca, está muy bien el mundo íbero, a mí me encanta, pero no hay como una cosa que sorprenda, que nos salgamos del mapa. Yo te diría ya, el mundo romano no, visigodo pues hay cosas, pero como otras cualquiera, ya tendría que ser el final de Al-Ándalus, que es muy llamativo, la mezquita, la Alhambra, este tipo de cosas sí compiten en primera línea del mundo. Después el Escorial, y ahora por ejemplo para mí yo veo que la arquitectura contemporánea, la Sagrada Familia de Barcelona es una cosa excepcional. Eso es un gran dolmen que seguirá siendo de asombro en muchas generaciones. Pero el dolmen, probablemente donde más no hemos destacado, en el Paleolítico en pintura y en el megalitismo, que supera al contemporáneo de esa zona. Como ingeniero que también eres, el tema de energía que comentabas brevemente, ¿se ha podido demostrar o tú has tenido alguna comprobación? Sí, en esto sí hay una forma. Esto no es ciencia, es decir, o es paraciencia, por tanto no es científico el método, pero pasa. Es todo lo de las varillas, los zauríes, ¿vale? La energía. Yo he ido con muchas personas, yo mismo lo he hecho, yo no tengo nada, pertenezco al reino de la razón, no tengo formación científica y por tanto, como Santo Tomás, ¿no? Creo en lo que veo. Pero es verdad que tú vas con la varilla y normalmente la varilla se mueve en muchos sitios, por muchos temas. Porque hay una serie de mallas, eso no es esoterismo, es física, no tiene mayor, y tú percibes claramente que se te mueven, y eso podéis ir y es muy divertido. Yo he llevado gente que se quedan asombradas, no se lo creen, yo ya estoy tan acostumbrado como en los templos, como ocurre. Pero después hay otro tipo de energía que ya no es, que es la emocional, que también vale, lo que vale la emocional, hasta qué punto lo da el lugar, lo da tu propia sugestión. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Pues yo te puedo sugestionar a ti diciendo vamos a un sitio emocionante, tal, y al final te pongo en climas y llegas y te mueres, ¿no? ¿Hasta qué punto es sugestión o no? Yo ahí abierto a todas las posibilidades, pero es verdad que te produce cierta emoción. De todas formas, eso no es... Me acuerdo cuando estábamos
mayor en ingeniería, en unas minas en Sevilla, y antes de abrirlas eran de cielo abierto, Las Cruces, unas minas muy grandes de cobre, seguimos sacando cobre, bueno, es que es de arte, el Tartessus y tal, las minas de Tarsis, en Huelva, en Río Tinto, están las minas de Tarsis, el mismo sitio que hace 4.000 años sacábamos cobre, seguimos sacando cobre a día de hoy, ¿no? Entonces me enseñaban cuando hacían prospección radioeléctrica por aviones, y te decía, mira, aquí hay más cobre, aquí, claro, tu cuerpo no puede estar igual cuando hay uranio debajo, cuando hay metal pesado, hierro y magnetita, cuando hay calcita, cuando hay caliza. Lógicamente tu cuerpo es algo sensible y interacciona con... Entonces es verdad que tu cuerpo siente cosas que achacamos a nuestro propio estado de ánimo, y puede ser a nuestra sugestión, y puede ser a la luz, al frío, y puede ser a la alimentación, seguro que sí, pero parte también de la geología, ¿eh? Eso es muy curioso. La gente antes comía lo que producía la tierra donde vivía. Ahora mismo comemos el tomate que viene no sé dónde, el pescado que viene de donde... Ya no tenemos... Y antes tú comías la geología, porque tomabas la lechuga que estaba sobre caliza o la que estaba sobre la tierra de tu pueblo, y el conejo que comía la tierra de tu pueblo. Es decir, tú estabas mezclado con la geología, y eso hacía que las personas, el diferencial de físico, de salud, de enfermedades, porque todo eso nos influye, eso es muy curioso, ¿no? Ya estamos mucho más mezclados y la comida viene de todos lados. Eso hace que la parte de telequinesia, sí, creo que se llama, en la parte de las varillas es muy llamativo, y la parte emocional se percibe. Y después está toda la ciencia mistérica, iniciática, que así lo afirman y dicen, ¿no? Pero eso ya es otra parte que yo no me meto porque no tengo ni idea. Una pregunta mía, bueno, muchas gracias. Disculpa que antes me ha pasado un poco con me ha encantado. Al final ha sido anticaria, también anticaria. Por eso lo he dicho. Que ha sido fenomenal. No, hay un momento ahí que creo que ha intentado señalar un paso que es como un interrogante entre qué pasa al final de la época de los dólmenes y esa nueva etapa que viene después. Supongo que, claro, no hay teoría seguramente muy segura o asentadas, pero bueno, quizás sepa o intuya o tenga noticia de qué pudo pasar en esa quiebra, en ese espacio intermedio, o no se sabe realmente nada. No, he leído varias cosas, algunas, pero yo no soy arqueólogo, no te digo, lo que yo sí sé, y eso no lo dicen los libros, pero lo dice el sentido común. Si cuando vivimos en el llano y estamos tranquilos y de repente nos vamos, oye, que en el llano se vive muy bien, el pozo al lado, el río, la huerta, sales por la mañana tempranito. Cuando tú te vas a vivir a un cerro, que todos los días súbete el agua, bájate el agua, los borricos, pero un cerro grande, ¿eh? No este castillo, que fíjate que es alto, no, mucho más. Cuando tú te vas ahí, a ese mal vivir, es que tienes mucho miedo. Y tú priorizas tu seguridad, una muralla así y tal, a la incomodidad de subir y bajar, ¿no? Entonces ahí hubo una guerra. Una inseguridad, y cuando tú tienes inseguridad, lo que hace te fortificas y te guardas. No tenemos, hay muchas teorías, pero claro, son simplemente pues teorías, pero lo de ese final del cobre, principio del bronce, cómo nos fortificamos, es muy, muy llamativo. Pero antes no habría guerras. Sí, en guerra hay, mira, hay teorías muy curiosas que dicen que en el Neolítico es cuando nace la desigualdad de clases, cuando empieza la guerra. Mira, si los gorilas, nosotros somos simios, por lo que sea algo se cruzó, pues, los que crean una cosa, pero nosotros somos simios, somos gorilas avanzados, somos chimpancés, somos orangutanes, son nuestros primos hermanos, pero que hemos vivido juntos. Si los gorilas, chimpancés y tal tienen clase, está el jefe, el que no manda, se pelean entre ellos, dan clase, nosotros somos iguales, es decir, yo por eso cuando dicen antes no había diferencia, vete a un grupo de chimpancés, de monos, cualquier animal social establece, y guerra, se pegan unos porrazos, pero claro, una cosa es que tú te pegues porrazos con el vecino y otra cosa es que tú tengas un gran ejército y entres en carga, ¿vale? Y estamos hablando de los segundos, no que fuera la lucha de este clan con este clan, sino estamos hablando de los segundos, es una guerra, vamos. Sí. Inestabilidad muy extendida, porque estamos hablando de distancias muy grandes, de todo el levante español, todo Andalucía, estos son zonas muy extensas, que no es este valle
contra Abarán contra Ricote, ¿no? Este valle contra este, ¿no? Meca, que es un No. asentamiento Me han hablado de Meca, no lo conozco. Voy a ver si puedo. impresionante. Me lo he tomado nota para hacer el programa. Meca y el Cerro de los Cuchillos. Me han dicho también aquí. Lo que está diciendo de asentamiento, vamos, es impresionante. Una pregunta al fondo por allí. Agradecerte tu presencia con todos nosotros, lo primero. Y agradecerte también que no nos hayas desvelado quién es el asesino. Y yo se me ocurre una cosa, es preguntarte, creo que antes en la anterior respuesta más o menos has contestado. ¿Hasta qué punto las construcciones estas paleolíticas eran un símbolo de poder o tenían algo de espiritual? Y si has investigado con eso, porque has hablado de que las ermitas se construyen sobre ellas y supongo que habrás hecho algo sobre eso. Bueno, yo no soy investigador, no soy arqueólogo, no soy historiador. Estoy con historiadores, estoy con arqueólogos, pero yo lo que hago es leerle sus libros y como escritor pues escribo. ¿Son de poder o espiritual? Pues las dos cosas. Cuando se levanta una iglesia, una catedral, ¿de qué estamos hablando? De las dos cosas. Es decir, hay una parte de poder, de representar un poder, de que se vea que somos ricos, grandes, fuertes, y al mismo tiempo hay un centro donde enterramos a nuestros padres, nos casamos, nos bautizamos. El templo tiene la doble función claramente, ¿no? Es decir, poder y espiritualidad. Yo supongo que los grandes dólmenes están las dos cosas. Poder, representación, identidad de la asociación, orgullo, el poder se refleja y tiene un discurso espiritual. Yo creo que serían las dos cosas, no creo que haya una gran variación que en las primeras catedrales cuando construíamos las primeras catedrales. La última que se ha construido, la única que se está construyendo hoy en día al modo, que es la Sagrada Familia de Barcelona, a mí me impresiona mucho. ¿La conocéis alguien? Sí. Habéis entrado últimamente, ¿no? ¿Qué os parece? Me parece maravillosa, y lleva construyéndose ya siglo y pico. Siglo y pico. Y uno va allí y percibe pues majestuosidad tal y percibe espiritualidad, ¿no? Pues las dos cosas son nuestras catedrales primeras. ¿Pregunta? Bueno, si me permite que cambiemos de época, me gustaría saber su opinión. Con lo bien que vistamos la prehistoria. Sobre los estudios que se han hecho en la Marina Maredoniana por parte de la National Geographic o alguna otra universidad de que la Atlántida pudiera haber estado ubicada allí o solamente son ruinas de los tardes. La Atlántida es una cosa muy curiosa. Nos llega la Atlántida del gran mito. Es un mito que tiene miles de años y está lozano. Es decir, hay mitos que languidecen, que se pierden, que quedan ya ubicados allí en la posada de la melancolía, pero hay mitos que están lozanos y nos inquietan y salen películas y cine, y la Atlántida claramente es un mito joven, fresco. ¿Por qué llega la Atlántida hasta ahora? Nos llega por Platón, nada más ni nada menos que por Platón, tipo Calasbarba, el filósofo, el discípulo de Sócrates, el maestro de Aristóteles, en fin, estamos hablando del tipo de los más importantes que hay. Es Platón quien nos dice en dos de sus diálogos, el Timeo y el Critia, no habla de la Atlántida, y dice que está un poco más allá de las columnas de Hércules. Claro, a Platón le hemos hecho caso en todo lo que ha dicho, menos en la Atlántida, que nos lo tomamos a chacota. La Atlántida esto es una cosa de cuatro iluminados. Ahí pasó una cosa muy divertida en el siglo XIX, que fue cuando un tipo alemán, que se hizo muy rico, se llamaba Schliemann, se hizo muy rico, tan rico, pero le gustaba la arqueología desde pequeño. Buscaba el típico tesorillo, lo buscaba, vendió todo lo que tenía y con ese dinero dice, ahora voy a hacer la ilusión de mi vida. Voy a descubrir Troya. La gente dice, bueno, tú estás loco, si Troya es un mito. No, si Troya, como sabéis, es la ciudad que es la Ilíada, en la obra de Homero, pues es la guerra y se conquista, ¿no? Él dice, no, si está en la Ilíada escrita que Troya existe. Y todo el mundo, bueno, estás loco, la Ilíada es un poema épico, el primero, pero eso no es pura leyenda, es un mito. Estás loco, te vas a arruinar. No, yo voy a encontrar Troya y lo voy a hacer siguiendo las indicaciones de la Ilíada. El buen hombre se va leyendo la Ilíada. Si habéis leído la Ilíada, pues dice que Troya estaba en un cerrito, que iban a caballo hasta el mar, que estaba un río, y buscando las descripciones que hay en la Ilíada, pues va recorriendo la costa de Turquía hasta que dice el buen hombre, aquí está Troya.
bajo este cerrito está Troya. La carcajada, este tonto, este alemán, este guiri con dinero se va a arruinar. Empieza a excavar donde ha dicho y al tercer día encuentra Troya, con unos tesoros tremendos, las 7 ciudades superpuestas. A partir de eso fue una conmoción. ¿Qué significó eso? Que muchas veces debajo de la leyenda hay una realidad, que las leyendas y los mitos antiguos esconden, distorsionados por el tiempo y pero una realidad. Por eso las leyendas de los pueblos, todo eso hay que guardarlas, porque seguro que muchas son pura ficción, pero seguro que parte de ellas tienen una parte de la historia que se ha perdido, y eso es muy bueno mantenerlo. Bueno, pues a raíz de eso fue una conmoción. Hubo otro alemán que se llamó Schulten, que dijo, oye, y este Schulten era admirador del Liemann, si el Liemann ha encontrado Troya, yo vengo de Tartesos. Tartesos aparece 20 y tantas veces en la Biblia, por tanto, con unas riquezas míticas. En el mundo griego se habla mucho de Tartesos, de sus riquezas. Hay textos, periplos se llaman, de navegantes que llegan, y Schulten fue el quien dijo, pues voy a encontrar Troya, voy a encontrar a Tartesos, y se fue a Doñana, a las marismas, y empezó, no lo encontró. Tartesos, Schulten fracasa, pero tiene a lo bueno que tiene que ser un alemán el que meta, porque nosotros nos hubiera dado vergüenza decir Tartesos, ya sabemos cómo somos nosotros para nuestras cosas. Nadie habla de lo nuestro, ni de los dólmenes, y hoy en día quien habla de la Atlántida, pues es un poeta, un loco, ¿no? Pues no hay. Mi opinión, que la Atlántida pudo existir, si Platón todo lo que ha dicho. No ha estado muy equivocado el hombre, por eso nuestra filosofía se basa en gran parte en sus conocimientos. Es posible y probable que exista. Y si Platón dice que está un poco más allá de las columnas de Hércules, es probable y posible que esté un poquito más allá de las columnas de Hércules. ¿Dónde? Pues no lo sabemos. Uno de los sitios posibles es la marisma, que quedara enterrado, pues la marisma era un mar antes, o otro lugar. Yo no lo sé, pero ahí puede estar. También es verdad que esta riqueza que tenemos anormalmente, como decía, Menga, por ejemplo, eso no lo hacen tipo con taparrabo. Hay una civilización importante, civilización, que conlleva muchas personas con un ideario común. Básicamente y por tanto, con unos sistemas políticos que los ordenan, con unos valores y una estética que comparten y con una capacidad de organización. Me quedo ahí. Es posible y probable que existiera, y es probable y posible que esté en nuestro país. Bueno, una pregunta más. Pues muchísimas. Bueno, si alguien quiere, por cierto, una de las obras de Manuel Pimentel es precisamente El librero de la Atlántida, ¿no? Una de las novelas que están también ahí posibles. O sea que, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias.